Bienvenidos a todos, gracias por participar. Me presento, mi nombre es Jerónimo Duarte, formo parte del equipo de miembro superior del Hospital de San Isidro, junto a Alejo García Benzi. Los dos vamos a estar como coordinadores del webinar. Vamos a estar atentos a todas las preguntas que quieran hacer por el chat a los expositores. Así que, bueno, agradecer a SAI por este espacio de Zoom y por la difusión. Agradecer también al servicio del hospital, a los jefes, a la doctora Laura Santamarta, al doctor Fraile, a todo el staff y los residentes que ayudan y empujan para que, bueno, podamos organizar este tipo de cosas y participar. Bueno, presento a los 4 disertantes: Carlos Seidenberg, Enrique Pereira, Eric Christoffersen y Sebastián Trindade. Bueno, primero que todo, gracias por estar, ya que es un placer organizar este tipo de cosas, trabajar con ustedes. El otro día cuando arranqué a comentarles de organizar esto, lo único que me han dicho es poner día, fecha, horario, y así de simple fue. El otro único comentario que tuve fue que Carlos me dijo, por favor, no hables de fractura de muñeca. Así que bueno, Carlos, quédate tranquilo, que todos los casos son de codo o de hombro. Y bueno, les hago un breve resumen por ahí de los expositores para aquellos que por ahí no los conocen demasiado. Bueno, Carlos Seidenberg, como siempre, Carlos hace ya muchísimos años que no se cansa de formar especialistas o traumatólogos en esta subespecialidad. Él es profesor de la Cátedra de Anatomía de la UBA, es profesor de la carrera de especialista de cirugía de la mano, es director junto con Enrique Pereira del programa de formación de fellowship también para la carrera de especialista. Enrique hoy actualmente es el presidente de la Sociedad de Mano, así que un lujo que estés acá. Junto con Carlos, bueno, organizan el fellow. Él también es profesor de la carrera de especialista de cirugía de la mano. Y bueno, después Sebastián Trindade y Eric Christoffersen, otros dos grandes profesionales, especialistas de la cirugía de hombro, codo y mano, con gran experiencia. Eric actualmente trabaja en Fundación Favaloro y en Sanatorio Finoquieto, y Sebastián Trindade en la Corporación Médica y Trinidad Mitre. Así que bueno, un breve pantallazo de los 4, así que así no nos atrasamos. Perfecto. Y bueno, el objetivo de este webinar es hacer 4 casos problema, que por ahí más que casos problema son casos sorpresa, porque cómo arrancan y cómo terminan, uno ni se imagina. Los casos que se van a presentar, primero va a presentar Enrique un caso de una fractura de cúpula radial y sus complicaciones. Después va a presentar Eric Christoffersen un caso de fractura de húmero proximal y sus complicaciones. Luego Sebastián Trindade con una herida grave de codo, fractura de antebrazo. Y finalmente Carlos, también otro caso complejo de codo con prótesis, etc. Así que bueno, bienvenidos a todos y bueno, Enrique, cuando quieras compartir, arrancamos. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Perfecto. Perfecto. Gracias, Jero, gracias, Alejo, gracias, Sai, por la propuesta. Es una propuesta valiente hablar de los peores casos, y por la organización y por el esfuerzo que yo sé que supone estar ahí atrás y haber organizado. Así que muchas gracias. Y un poco entrando en el tema, y me voy a permitir un minuto para hacer una introducción. Pienso que lo más importante, lo peor no es cometer errores, sino que lo peor es no aprender de los errores. Y entonces este espacio lo vamos a dedicar
fundamentalmente para, a partir de errores ajenos, establecer condiciones y oportunidades para ver, digamos, cómo uno puede volver a empezar o repensar los problemas de otra manera. Y yo lo propongo esto como un ejercicio ustedes van a ver, seguramente, yo no conozco los casos de los demás, pero una serie de casos con probablemente algunas decisiones desacertadas, algunas acertadas, pero más que fijarnos fundamentalmente en la precisión de la indicación, pienso que el ejercicio acá que me parece oportuno es focalizarse fundamentalmente en el análisis del error. Y entendiendo, por lo menos yo, que si nosotros, dependiendo de cómo tomemos el error, podemos tener un maestro permanente, porque a partir de nuestro último error siempre va a haber algo que nos enseñe. Dicho esto, les voy a presentar este caso, que es un caso que buscamos históricamente para atrás. Yo les voy a decir en qué momento me llegó el caso. Una señora de 72 años, dominante derecha, con una personalidad intensa, bebé grado 4, con una caída de propia altura, que podremos discutir si se trata de, y usamos la clasificación de Mason, si es una clasificación Mason 1, Mason 2, con las limitantes que tiene el hecho de usar la clasificación de Mason. Para aquellos menos familiarizados con la clasificación de Lossex, el profesor Lossex, cuando hablo de Lossex hablo de Martillando Lossex, que publicó su primera clasificación en este Journal of Breaking Balls and Related Research en el año 97, y con quien hemos tenido el gusto de trabajar y de avanzar sobre su clasificación, y recientemente publicamos esta clasificación de Breaking Balls Universal Classification en conjunto con la Universidad de Georgetown, y yo se las presento porque esto es algo que tiene que ver con el caso. Los pacientes fueron clasificados en 4 grados. El grado 1 es un paciente que habla sin parar, el grado 2 habla sin parar pero además fuerte, el grado 3 habla sin parar, fuerte y además no escucha, y el grado 4 habla sin parar, fuerte, no escucha, pero además cuestiona las indicaciones médicas. Yo les sugiero usar esta clasificación, ha probado ser universal, reproducible, intra e interobservador, y algunos de los miembros de nuestro equipo ya las usan hace un rato, y pienso que probablemente esta clasificación se haga extensiva. Pero entonces, para enmarcar el tipo de paciente del que estamos hablando, 3 meses después, esta señora llega con esta radiografía, donde vemos un retardo de consolidación evidente a nivel del cuello de su cúpula radial. Y entonces me pareció, antes de adentrarnos en el caso, y algunas de las cosas que nosotros hemos aprendido y que yo quisiera compartir con ustedes, Antonio Machado decía que lo que se ignora se desprecia, y hay algunas cosas que tienen que ver con cómo va a continuar el caso. Y lo primero que me gustaría compartir a ustedes es esta publicación de Hausman, que analizó 14 fracturas tipo Mason 1, en donde en 9 de ellas observaron lesiones del ligamento interóseo, o esta otra publicación de CAS sobre 46 casos, ¿qué pasa? Que no pasa, perdón, y sobre 17 fracturas tipo Mason 1, en 11 hallaron lesiones asociadas fundamentalmente y curiosamente del ligamento colateral lateral y a nivel del capitelum. Con lo cual, la visión general que hoy se tiene o se debiera tener sobre estas fracturas es que verdaderamente se trata de lesiones mixtas. Y este trabajo me parece muy interesante, este trabajo más reciente en el Clinical Orthopedics, sobre una cantidad grande de casos, de 100 casos de fracturas
digamos, aisladas de la coronoide y de la cúpula radial o en casos combinados, cuando vemos que en los 22 casos de cúpula radial en el que se pudo hacer una resonancia, vemos que prácticamente el 70% de las fracturas aisladas de la cúpula radial tienen una lesión asociada al ligamento colateral medial. Y es importante destacar para aquellos que estén menos familiarizados que la vascularización de la cúpula radial es análoga a la de la cabeza femoral. Seguramente Carlos nos pueda dar más detalle después, pero simplemente decir que en general la irrigación, tanto intraósea como extraósea, puede ser tenue y que una fractura a nivel del cuello puede generar una deprivación de la irrigación de la cabeza. Y eso es lo que explica David Ring en este trabajo en el cual nos dice fundamentalmente que la consolidación de las fracturas del cuello y la cúpula pueden progresar hasta el año y que además normalmente son poco sintomáticas. Y fíjense lo que dice. Este artículo intenta recordarle a los cirujanos que en este tipo de fracturas no es raro ver el retardo en la consolidación. Entonces, volvemos al caso y uno mira las radiografías y habiéndoles contado lo que les acabo de contar, probablemente si esta señora llega a los 3 meses, vuelvo a decir que yo todavía no era paciente mía acá, pero cuando vuelvo a ver, probablemente lo más prudente hubiese sido esperar. Pero acá es donde entra y toma protagonismo el grado de clasificación del LOSEC con las 4 cruzos del bebé. Y probablemente el cirujano, y esto es una de las cosas que a mí muchas veces me gusta analizar, se haya sentido o comprometido a tomar algún tipo de acción a los 3 meses. Y entonces probablemente se planteó estos 3 tipos de escenarios que nosotros vemos acá, donde el tratamiento elegido fue ponerle una prótesis de cúpula radial. Al poco tiempo, la paciente comienza con dolor, se observa un aflojamiento de la cúpula y la infección. Esperen que los quiero sacar de acá, ahí está, porque si no, no me veo. Entonces, erosión articular, etcétera, y simplemente para aquellos que podemos llegar a considerar el reemplazo de la cúpula radial como un procedimiento fácil y sencillo. Fíjense en este metaanálisis que incluyó 30 trabajos, más de 1000 prótesis. Fíjense que el retiro de la cúpula se da en más de un 10% de los casos a los 2 años, donde los índices de aflojamiento e infección ustedes los tienen ahí, y recordar que las causas de retiro o revisión más frecuentes a los 2 años son las osificaciones heterotópicas y las rigideces. Y nombrarles en este trabajo muy interesante que muestra que la artroplastía por resección de las fracturas de cúpula radial, esto con 17 años de follow-up, tiene un porcentaje de resultados buenos y satisfactorios altísimo, del 96%. De tal manera que, volviendo a la cúpula, tenemos que inicialmente, tal vez, producto de la desinformación o de la presión ejercida por la propia personalidad de la paciente, se haya decidido actuar en algo que eventualmente se podría haber esperado, y la bibliografía da sustento para eso, y una vez elegido el tratamiento, quizás se fue por un camino en el cual el cirujano debiera saber que estaba más predispuesto a tener complicaciones que si hacía una artroplastía por resección. Lo concreto, y esto todo es información recabada a través de la propia paciente,
es que a esta señora se le sacó la cúpula, se le hizo el tratamiento antibiótico correspondiente y se le colocó una prótesis total de codo, que ustedes pueden ver ahí. ¿Qué hay? Yo sé que atrás de mi pantalla hay un montón de gente joven, un montón de traumatólogos generales, un montón de gente que está en formación, y hay, dependiendo del servicio donde uno trabaje, hay dogmas que a veces se sostienen en el tiempo, y uno de los dogmas, por lo menos cuando yo hice la residencia, que en un codo infectado no había posibilidad de poner una prótesis. Sin embargo, esta publicación, seguramente del grupo que más experiencia tiene en lo que es prótesis de codo en el mundo, que es la gente de la Clínica Mayo y Bernard Murray, hace esta publicación ya por el año 99 con 10 casos con previa infección, en donde él relata cómo 8 de esos 10 casos estaban libres de infección al follow-up. Y este es el resultado en el mediano plazo de esta señora. Creo que según ella relata, al mes y medio comienza nuevamente con dolor, y acá entonces ya empezamos a ver signos de infección, aflojamiento protésico y además pérdida progresiva del stock óseo. Y entonces este es el momento donde la señora que ustedes pueden ver ahí, 72 años, les recuerdo, dominante derecha, con dolor importante, 8 cirugías previas. Ella relata que su miembro superior derecho es inútil, además presentaba hipoestesia del nervio cubital, y esto es como la señora nos ve a nosotros, con este espaciador de cemento, y fíjense que debía sostenerse la mano para poder colocar la mano en el espacio. ¿Qué hicimos nosotros? Una toilette inicial, retiramos ese espaciador para tener certeza propia de cuál era el campo de acción, cuáles eran o no los gérmenes. Pusimos un nuevo espaciador con cemento con antibióticos, los cultivos fueron negativos, el laboratorio no había nada que comentar, y hicimos, por supuesto, la interconsulta del caso con la gente de infectología. Quiero que se fijen en la foto que tienen a la izquierda proximal del húmero, ya como lo finita de esa cortical, que además está fracturada, ¿no? Y entonces, frente a esto, muchos, o los que estén menos habituados con este tipo de pacientes, se preguntarán, digamos, ¿qué posibilidad hay de volver a poner una prótesis en un caso que ya tuvo una prótesis o dos prótesis que tuvieron infectada? Y el mismo grupo de la Clínica Mayo da cuenta de estos 29 casos, de los cuales 21 con preinfección, artroplastía por resección y conversión a 72 meses. 21 de esos casos habían curado su infección, y cuando uno revisa las revisiones sistemáticas, vemos que, para tener presente, el 42% de estas infecciones en el codo en general se las lleva el Staphylococcus aureus, y donde la cirugía en 2 tiempos puede ser efectiva a pesar de la infección en el 80% de los casos. Esta es la cirugía que realizamos. En mi caso, por suerte, tengo la fortuna de tenerlo a Carlos en la puerta de al lado y poder golpearle la puerta para enfrentar este tipo de casos, y lo pensamos en forma conjunta, y entonces lo que se decidió es poner una prótesis de revisión de codo, pero sobre todo había que darle sustento mecánico a esa prótesis, por eso usamos halo injerto. Esto digo yo porque lo va a repetir Carlos seguramente, que tiene mucha experiencia. No conseguimos halo injerto de costilla, que es lo que a él le gusta poner en el cúbito, sino un peroné y un húmero, y ustedes ven las fotos intraquirúrgicas. Este es el resultado inmediato, el resultado en
en el mediano plazo, y esta señora en el follow-up notamos que tenía un déficit de extensión, y voy a volver entonces ahora atrás a un dato no menor en un país en desarrollo, en el mejor de los casos como el nuestro. Esta prótesis, digamos, estas prótesis de revisión que se utilizan muy poco en nuestro medio, vienen de una sola medida, y además uno tiene que poner este tipo de prótesis sin tener prótesis de prueba, de tal manera que cuando cementamos la prótesis, sobre todo el componente del cúbito debió haber avanzado un poco más, pero eso lo notamos una vez que ya habíamos puesto la prótesis, habida cuenta de que no habíamos tenido prótesis de prueba. Y entonces vuelvo sobre el caso, déficit de extensión pasiva y activa, y esta señora lo que tuvo es probablemente por una inadecuada medición del largo de la prótesis, probablemente una ruptura de su tríceps, está descrito con una baja incidencia en la prótesis de codo, y para dar solución a este problema, ahí les planteo las alternativas propuestas por la gente de la Clínica Mayo, digamos, en nuestro caso, obviamente la sutura directa prácticamente con el correr de la cirugía ya ese tríceps era irreparable, prácticamente no había un anconio viable para poder rotar, de tal manera que recurrimos a el halo injerto de tríceps, cosa que hicimos. Y este es el resultado final. Estas fotos son bastante recientes de la señora. Vemos un déficit muy importante de la extensión, con una flexión que le permite llevar, tal cual como dice ella y como leen en la foto, la mano a la boca con esa pronación y esa supinación. Entonces, la propuesta de Jero era, bueno, ¿qué aprendí yo de este caso? Y yo me imagino el primer cirujano que diciéndole a la mujer, no, escuchá, voy, pongo una cúpula y vuelvo, esto es un minuto. Y pienso que lo que me ha dejado a mí este caso es que no debo subestimar a las fracturas de cúpula radial, así se trata de una Mason 1, pensarlas como lesiones mixtas en forma un poco más exhaustiva, hay que hacerles un seguimiento periódico, puesto que no todas, más allá de que la mayoría sí, puede haber casos que no consoliden en el tiempo que nosotros preveíamos, y eventualmente no apurarse a la toma de decisiones inicial, porque ese retardo de la consolidación puede llevar hasta un año, y puede llevar un año en donde la consolidación puede progresar, y en esto es importante tener claro el concepto, porque entonces uno, a pesar del grado de clasificación del OSEC que tenga el paciente, puede sostener el tratamiento, que evidentemente en un paciente con baja demanda la artroplastía por resección hubiese sido tal vez una opción viable y que hubiese evitado. Fíjense, yo en todos los slides le puse arriba a la izquierda de dónde partimos y a dónde llegamos, y pienso que es una opción válida para tener en consideración en este grupo de pacientes. Y fundamentalmente para la gente menos habituada a la prótesis de codo, las cirugías en 2 tiempos, con control de la infección, bien tratado de manera prudente, puede tener un tratamiento efectivo aún en pacientes infectados. Ese es el caso. Muchas Voy a gracias, dejar de Enrique. compartir. Muchas gracias, Enrique. Excelente presentación. Yo tengo una pregunta basada en esta clasificación. Básicamente, ¿ustedes tienen algún tipo de protocolo, según qué bebé tengo, para manejar el posquirúrgico?
Oh, para, escucha, esta clasificación es una clasificación que nosotros, yo siempre digo, yo la pongo en la historia clínica porque para nosotros que trabajamos en equipo, realmente anticipar esta clasificación es un invento mío para esta presentación y una cosa con la cual yo trabajo hace Claro, mucho tiempo, pero que me cambia la indicación, seguramente. Yo lo que digo es que, por eso. habiendo reconocido el patrón de 4 cruces inicial, pienso que esta paciente se merecía una exéresis de la cúpula radial. Primero, haberla esperado, ¿no? Pienso que Exacto. probablemente con este tipo de personalidad y conociendo lo que dice la biografía, probablemente uno debiera haber sostenido o derivado el paciente, pero no operado. Y si no tenía otra opción, porque me ponían un revólver en la cabeza, pienso que lo adecuado hubiese sido la exéresis de la cúpula radial. Perfecto. Claro, por eso dependía de cómo es el paciente y qué es lo que uno debe optar a veces por hacer y no lo que hacen Bien, patológicamente los libros. bárbaro. Yo te quiero preguntar una cosa, Enrique. Dos preguntas tenía para hacerte. Una, en cuanto ahí y a Carlos también, en la reconstrucción, sobre todo en la parte humeral, cuando ponen las tablas óseas, eh, si, digamos, tomás medición y le das importancia a puentear ese defecto óseo, es decir, cuando pones esa tabla como refuerzo, además de uno poner un tallo más largo que puentee esa debilidad, si te valorás el poner una tabla ósea que además te dé como un refuerzo adicional que también puentee esa debilidad. Y por otro Bueno, lado, sí. te pregunto también con respecto a esta paciente, por la edad y por todo esto que muchas veces charlamos del capital biológico que puede tener un paciente con múltiples cirugías, etcétera, y a vos, Carlos, también te lo pregunto, sobre todo por lo del injerto este de tríceps o de Aquiles, que yo he tenido la posibilidad alguna vez de verte hacer. ¿Qué resultados has tenido? Si te han fracasado, si eso se ha integrado, ¿qué análisis haces de eso? Jero, yo acá, digamos, la autoridad es Carlos, en cuanto a halo injerto de tríceps, este es mi único caso, no tengo otro para decir, y el resultado, como ves, no ha sido satisfactorio. Y con respecto a digamos, a las tablas de cortical, pienso que, por supuesto, uno debe, con las tablas y con la prótesis, bypassear el defecto, pero pienso que acá la opinión importante es la que nos puede dar Carlos, que tiene mucha más experiencia con estos casos. No, bueno, yo quiero decir que ese caso que tenés es fantástico, Enrique, simplemente fantástico. Está bien documentado, bien presentado. Las conclusiones son completamente pertinentes y es interesante porque todo comenzó con la cúpula. Mm. Todo comenzó con la cúpula y entonces es como, hay una frase en inglés que en este momento no recuerdo, pero como que toda esa escalera de procedimientos o peldaño de procedimientos, siempre alguien se equivocó en la primera. Y después de la primera ya es una catarata de cosas que tienen que solucionar, en fin. Eso lo vemos todo el tiempo. Con respecto a la pregunta de Jero, te quiero decir una cosa, Jero. En los viejos, todo para peor. Este no tiene vuelta, esto es así y demás. Nosotros hemos colocado eh, tríceps de banco, fascialata, todo lo que pongas se adhiere. Porque además, una vez que vos lo pones al injerto, en teoría vos lo tendrías que mover, pero Sí, si vos lo movés se puede romper. Entonces, el cálculo de eso es muy relativo. Y si vos lo dejas mucho tiempo inmóvil, se adhiere. Y si se te adhiere, no te funciona. exacto. Y por otra parte, hay una cantidad de datos en general. Pero el caso de Enrique es muy demostrativo, porque él tuvo la suerte de colocar una prótesis que fuera hasta arriba. Y como dijo, a veces las cosas que uno dice pasan desapercibidas, pero a veces las ortopedias al que está desprevenido, pasa y le mandan una prótesis estándar.
Las prótesis estándar no sirven para eso. Te metes en un lío porque el vendedor te dice, sí, doctor, esta es la prótesis, que sé yo cuánto, y dice, a ver, ¿de cuánto es la prótesis? Y si la prótesis del vástago humeral no tiene por lo menos 19 centímetros, es porque sin duda ninguna no es una prótesis revisión. Porque ustedes acuérdense que el húmero tiene 30 centímetros de promedio y tiene que cruzar por lo menos la línea media. Si ustedes colocan la prótesis más cortita, siempre se van a quedar a mitad del camino. En fin. Claro. Acá, Carlos, simple agujero, veo que está Hugo Cenes conectado y que pregunta qué lugar tiene la artrodesis en estos casos. Por supuesto que la artrodesis fue opción cuando yo recibí el caso, sin embargo, ya tenía un déficit de TOC severísimo, además con 2 previas infecciones, con lo cual pienso inclusive con esta mega cirugía que se hizo que esto... Lo digo, esto es una opinión, pero creo que esto era inclusive menos riesgoso que tratar de hacer una artrodesis, quizás un poco más ambicioso, pero desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista del resultado esperable, creo que esto era preferible, así lo interpretamos. También Gustavo Niso, que dice, no entiendo cómo una cúpula pasa a una artroplastía total. Bueno, son cosas difíciles de entender. Gustavo, lo que sí te digo es que cuando uno hace un análisis, además del aflojamiento de la cúpula radial inicial, ya había una artropatía severa del cúbito. Si vos me preguntás a mí, creo que gran parte, y coincidirá gran parte del panel que veo acá, que probablemente hubiésemos tratado de sacar la cúpula y dejarla como estaba. Pero evidentemente, y yo digo, yo tengo la suerte de conocer al cirujano inicial, con quien hablé además, y la señora, digamos, tenía muy buen trato con su cirujano inicial, estaba muy enojado con el lugar donde había sido operada, de tal manera que, conociéndolo y conociendo que es un tipo inteligente, por eso hago esta reflexión sobre el bebé grado 4. Yo pienso que esta señora ha empujado mucho, y a veces los pacientes creen que esto es algo positivo, y creo que seguramente ella haya tenido mucho de empuje. Después, por supuesto, esto lo pongo porque todos tenemos que aprender los errores, y pienso que en la medida que avanzamos en esta carrera médica, probablemente cada vez menos nos dejemos influenciar. Pero no tengo que preguntarle a cada uno de ustedes, deben tener cada uno un muerto en un placar sobre decisiones que finalmente uno toma a veces muy condicionado por quien tiene adelante. ¿No? Esto es como nada, ¿no? Para reflexionar, pero bueno, pero eso es lo que quería contestar ahí, y yo no sé, Jero, para no atrasar, ¿no? Alejo, ¿tenés algo más o pasamos al que viene? No, pasemos. Dale, Eric, cuando quieras. Bueno, haber conocido la clasificación de Enrique, me hubiera venido bien, y por él empecé a usar a partir de ahora. Y así rápidamente, mientras él hablaba, yo clasificaba a mi paciente, y estamos en un 3/4, bebé. Así que bueno. La diferencia del caso de Enrique, el mío está sin solución, por un tema administrativo, ya veremos si tengo la suerte o no de operarla en algún momento. Bueno, empezó siendo una fractura del extremo proximal del húmero derecho, paciente diestra, y yo la recibí, bueno, ahora aviso cuando la recibí, y empezó siendo un problema muy sencillo, porque era una fractura de 2 fragmentos del cuello quirúrgico, y terminó siendo un camino sinuoso, con una mala evolución y con un final complejo y, como les dije, abierto. Y bueno, viendo lo que Jero nos pregunta en qué me equivoqué y qué aprendí, vamos a ver si sale algo de esto. Como les dije, era una fractura del extremo proximal de una paciente de 76 años, a 2 fragmentos, del 30 de septiembre del año 17. Nosotros la recibimos en la fundación a los 72 días, con una escala de dolor de 6 a 10, impotencia funcional severa, y se le propuso una reducción abierta y fijación interna, con una placa bloqueada, obviamente, ¿no? Y la operación se llevó a cabo a los 82 días. Y la pregunta que nos hicimos en ese momento es si poner, bueno, que me hice yo, que fui el cirujano, si poner injerto o no.
Y me parecía a mí, en primera opción, era que lo que le faltaba a esta paciente era estabilidad. Perdón que no tengo la radiografía inicial, tengo un déficit de varias radiografías de esta paciente. Es una paciente que vive lejos y tiene una obra social bastante compleja, que le autoriza los estudios muy de vez en cuando, y eso de hecho es difícil el tratamiento también. Entonces, bueno, decidimos operarla sin injerto. Esta es la radiografía de control, de los primeros controles posoperatorios, donde no tenía dolor, y la paciente estaba bastante conforme, y ahí empiezo yo a preguntarme si acá no encontramos el primer error. Para mí sí, y es que los tornillos proximales son todos cortos. Una fractura a 2 fragmentos, la parte medial del húmero le está faltando una buena contención, pero bueno, en ese momento decidimos mantenerlo así, y acá estamos viendo un estudio donde habla bien de la necesidad y la importancia de la longitud de los tornillos y de dar una buena base a nivel medial para que la fractura no se vaya a barro, que fue lo que sucedió. La radiografía de control siguiente, del 8 de marzo, la paciente viene ya refiriendo dolor bastante intenso, y las imágenes radiológicas muestran ya un posible aflojamiento y desplazamiento. Se le pidió una tomografía, la paciente no la hizo, y vino después con una radiografía. Esta es la comparación de la radiografía inicial de enero y de marzo, y ya hay una diferencia, ya hay un varo de la cabeza del húmero. A partir de entonces, bueno, se le pidió una tomografía, la paciente no la hizo, concurrió de vuelta con otra radiografía, y ya ahí se vio desplazamiento ya inevitable, con un dolor importante, y hacía referencia a un dolor y calor a nivel de la cara anterior del brazo derecho, no tanto del hombro, sino del brazo. Se le pidió al laboratorio, que fue normal, y se le hizo una punción por piel sana, que también dio normal. Pero bueno, se le propuso una cirugía, y era realizarla para hacer un retiro de material de osteosíntesis y una artroplastia. Decidimos hacerla en 2 tiempos. Acá también es una pregunta de si haberla hecho en 1 o 2 tiempos era lo correcto. Bueno, decidimos hacerla en 2 tiempos. Esta es una radiografía no de este paciente. Lo que se le hizo fue retiro de material de osteosíntesis, se le dejaron las tuberosidades y se le puso un espaciador con antibiótico y cemento, y se mandó a cultivo y anatomía patológica las muestras. Por suerte vinieron negativos, y entonces ahí se decidió hacer un reemplazo parcial de húmero, y ahí viene otra de las preguntas, para evaluar si uno cometió un error o no. Si en este momento ya hubiera sido necesario decidir una prótesis reversa, o, como decidimos en ese momento, un reemplazo parcial. Yo, basándome en mi experiencia personal, bueno, eso lo charlamos un poquito más adelante, siguió avanzando la cosa. El paciente empezó al principio, obviamente, con poco dolor, un dolor tolerable, con poca movilidad activa. A partir del mes de septiembre ya empezó con un dolor más elevado, y con una subluxación anterior de la prótesis, y con muy poca actividad. Y ahí es donde me preguntaba si tendría que haberle puesto o no una prótesis reversa de entrada. Y por ahí, en un paciente que ya llevaba 4 o 5 meses de operada de la fractura inicial, tendría que haberle pensado en una prótesis reversa de entrada. Yo prefiero inicialmente siempre pensar en lo más simple, lo más complejo, y en este caso había decidido usar la prótesis parcial para tener opciones a futuro. Y un paciente de esa edad, con una prótesis, con el ajetreo que venía llevando, para mí el resultado que se podía obtener con la prótesis parcial podía ser aceptable. Pero bueno, en este caso la prótesis se siguió desplazando, y decidimos, en un tercer cirugía, una conversión a una prótesis reversa, una prótesis reversa. Entonces, ahí es donde se nos presentó el problema más serio. Retiramos la prótesis parcial, la cabeza, y empezamos a trabajar la glena, y la glena se fue desarmando a medida que intentábamos poner la metaglena Arrow, y bueno, nos fue imposible ponerla. Después intentamos utilizar la metaglena de revisión Arrow, y tampoco teníamos
puede tener amarre, entonces optamos por retirar la cabeza humeral y dejarla sin prótesis para en un segundo tiempo poner injerto de banco y la metaglena. Y lo que sucede después es que la paciente no quiere operarse, está muy dolorida y no quiere operarse por ahora. Bueno, y ahora, ¿cómo sigue la historia? Estamos ante una fractura, un paciente de 79 años con dolor en el hombro e impotencia funcional, que no quiere operarse y tiene una muy mala calidad ósea. Y otro motivo también importante es que la obra social cortó el tratamiento con la Fundación Favaloro, que es donde lo operamos. Entonces, nada, he hablado por teléfono con la paciente para ver cómo manejarnos, pero bueno, la realidad es que la paciente no quiere operarse en este momento. Esta es la tomografía actual, donde ustedes pueden ver el stock de glena que tiene, y la verdad que la calidad ósea de la glena era muy pobre. Esto es un video. Donde vemos, vuelvo a lo mismo, la calidad ósea de la glena anterior es inexistente casi. Una tomografía 3D. Y un espacio glenoideo casi inexistente. Y después la pregunta que podemos llegar a usar ahora para ver qué pudimos haber aprendido es, ¿y si quisiera operarse qué? Bueno, las opciones, como ya lo hemos charlado, son injerto de cresta, injerto de banco, injerto de cresta más injerto de banco, después realizarle en 1 o 2 tiempos, y o última opción, una artrodesis. Estas son las distintas opciones. Y las cosas a tener en cuenta, me parece a mí, es una glena con defecto anterior importante, tipo 2A. Ahí no usé la clasificación de Gill Walsh, sino una clasificación de Norris, que fue una modificación de la de Altuna, donde clasifica que la usa para glenas ya operadas con defectos importantes. Y en este caso estamos hablando de una glena como esta que se ve en el medio, donde directamente no tiene pared anterior y tiene muy poco sustento en el medio. Otro tema en este caso, en esta paciente en particular, es el tema de la calidad ósea, si va a haber posibilidad de calidad de integración del injerto que le pongamos, y después lo que a mí realmente me dejó muy mal fue el no haber podido poner el long peg de la prótesis de revisión en el día de la cirugía. La verdad que era el momento y hubiese sido ideal, pero bueno, no pude, no hubo manera de solucionarlo y opté por dejarlo así. La realidad es una paciente, como les dije, un paciente de muchos años, clasificación BB 3/4, pero no quiere decir que haya sido culpable de esto, sino yo creo que hubo varios errores, sobre todo atribuidos al inicio. Y bueno, ahí está. Lo que sí me gustaría charlar con Carlos Enrique, el que quiera participar, es el tema de la toma de decisiones. Yo acá anoté si los defectos u errores que uno puede atribuirse es una fractura a 2 fragmentos. Si lo hubiese puesto en el injerto, posiblemente en este momento creo que optaría por poner el injerto. Que los tornillos muy cortos, eso no hay duda, y creo que fue la causa de la falla. Y la paciente se sacaba el cabestrillo, lo usaba, no lo usaba, eso, bueno, también es parte es el motivo de la mala evolución. Y después, si volvería a poner o no una prótesis parcial, en este caso yo creo que no, creo que iría una reversa de entrada. A mí la prótesis parcial me ha dado resultados aceptables en fracturas de húmero proximal, y en estos casos también la he usado y la verdad que no he tenido problemas, pero bueno, en esta paciente tuve la mala suerte, o bueno, la mala evolución que me llevó a esto. Y después el tema de la colocación de la glena de revisión, porque en qué fallé, no logro entenderlo. Yo había puesto un par hasta ahora, y bueno. Bueno, perfecto, Enrique. Eric, muchas gracias, muy bueno el caso. Te tiro alguna pregunta acá del auditorio. Eduardo Fraile pregunta, ¿consideran importante el implante de por lo menos 2 tornillos en la parte bien inferior y distal de la cabeza femoral, humeral, además de la longitud de esos tornillos? Y la segunda pregunta es si consideran
aumentación con cemento ante una osteopenia severa? Mira, la primera pregunta, sí, totalmente de acuerdo y fundamental que los tornillos vayan a la parte medial de la cabeza del húmero, y esos dos son los más importantes que le dan el sustento para evitar el varo. Y la longitud de los tornillos ni hablar, y con suplementación con cemento prefiero poner el injerto óseo más que cemento, pero sí, también está descrito con buenos resultados. Muy bien. ¿Alguno en la zona de, cuando ve la radiografía con el colapso en varo, hubiera intentado colocar otra filo o directamente hubiéramos optado por una artroplastia? Yo te puedo hacer un comentario simple. Obvio, Carlos. Sí, Carlos. Pero no, bueno, yo creo que se puede corregir eso. Se puede corregir, pero si uno lo corrige, lo tiene que corregir con injerto de hueso y demás. Porque la densidad mineral ósea que vos tenés ahí es de mala calidad, en el principio de mala fractura. Es decir, las placas de bloqueo son placas, en mi opinión, fantásticas, pero no hacen milagros. Es decir, si uno tiene una densidad mineral ósea que en pocas palabras eso se traduce como la instrumentabilidad de un hueso, es muy poco lo que uno tiene. Y quiero decir que también a veces, aunque si Eric hubiera colocado los tornillos perfectos, el tornillo que va al cálcar, el tornillo largo y esto y lo otro, es probable que no pase, pero es probable que aún haciendo todo eso pase igual o se reabsorbe una cantidad de tejido. Así que son las probabilidades, después son las probabilidades mayores. Yo como concepto, uno diría, el tornillo tiene que quedar por lo menos a 5 milímetros del cartílago. Y la tendencia en la actualidad es así, son 5 tornillos en la cabeza y que todos queden a 5 milímetros del cartílago. A veces esto es como para aprender, no es el único dato, pero ayuda. El injerto siempre para mí es como, yo a veces decido colocar injertos porque el injerto es un gesto biológico de mucha ayuda para aquellas fracturas que son complejas y a veces no tan complejas. Bueno, son cosas que pasan, el tipo de cosas. Lo que pasa es que después viene una cantidad de cirugías, esto y el otro, que son difíciles de manejar. Pero bueno, la verdad que yo me alegro de este webinar que planteó Jerónimo, porque cuando uno es honesto, como los que estamos acá, uno puede aprender muchísimo de esto. De hecho, Enrique mostró ahí lo que significa el fracaso. El fracaso da la posibilidad de aprender. El éxito no. El éxito no ayuda a mirar para atrás. El éxito uno camina para adelante nada más. Es como caminar sin espejo retrovisor, conducir sin espejo retrovisor. El fracaso te permite mirar atrás una y otra vez las cosas y te permite reflexionar y te hace frenar y reflexionar los casos. Hay en la historia de la humanidad muchísima gente que ha hablado de este tema, ¿no? Muchísimos. Creo que una de las frases más famosas de Winston Churchill era que el éxito, decía él, consiste en la sucesión de fracasos, pero hacerlo en forma entusiasta, siempre mirarlo en forma entusiasta, ¿no? Y es una forma, pero la verdad que el éxito te hace frenar y mirar. Entonces, para mí, este ejemplo de Eric me enseña a mí particularmente mucho. No conformarme con esto y hacer todo lo posible para evitar ese tipo de complicaciones. Gracias, Eric. No, gracias a vos. Gracias, Eric. Gracias, Eric. ¿Puedo Excelente. un comentario, un aporte? Por supuesto que es muy interesante lo que dice Carlos. Yo para agregar un poco de condimento, digo, en primer lugar, que es poco frecuente, la
coincido con el tema de la fijación inicial. Hace poco tuvimos una discusión sobre este tema, sobre la importancia de la colocación de los tornillos y la toma de la cabeza. La tuvimos, pienso que coincido que los tornillos al cárcar son muy importantes, pero no hay que olvidarse que el factor pronóstico más importante de estas fracturas es la reducción y la consolidación del troquíter. Dicho esto, probablemente yo en este caso, solamente para agregar un matiz, yo seguramente le hubiese puesto un clavo. A mí me encantan los clavos en las fracturas a 2 fragmentos. En este que está en varo, es muy importante el sitio de entrada de clavo y que se tiene que hacer desde el portal de Neubeiser. Eso es en donde se juntan el acromio con la clavícula, ahí atrás entrando para poder corregir el varo. Y la última, Eric, es una pregunta que te hago en base a las preguntas que dejaste vos para la discusión. Si en algún momento contemplaste la artroplastía por resección. Porque pienso que, dadas como están dada la clasificación del OSEX, dado el tema administrativo de la señora, la calidad ósea, etcétera, etcétera, si te planteaste si la artroplastía por resección puede llegar a ser una opción. En mi haber tengo 3 pacientes que además realmente del mismo grupo etario que no están tan disconformes, pero te lo dejo como... Sí, vos viste que ahí, dentro de las opciones que yo dejé de tratamiento a futuro es prótesis reversa con injerto de glena, etcétera, o artrodesis. La prótesis por interposición no se me ocurrió. Pará, lo único que falta... No por interposición, es sacarle el tallo que tiene y dejarla así. Sí, te entiendo. Lo único que faltaría, pero estaba por decir, lo único que faltaría es sacarle el tallo. No, en este momento, ahora de que me lo decís, no lo descarto, porque sería la solución más simple. La realidad es que esa glena era un puré. Entonces, me da mucho miedo encarar esa glena, y un poco la decisión de dejarle la prótesis era casi una artroplatía por interposición, por resección, pero claro, el tallo ese le jode. Pero sí, es muy viable. Veremos cuando vuelva, si vuelve. Sí, Carlos, querías hablar. No, como estos temas son tan interesantes, porque las soluciones son complejas y mucho menos. Pero yo tengo experiencia, solamente por la edad, un poco de años nada más, pero de haberme metido en muchos líos a la vez, juntos, y es por mi personalidad conflictiva, pero lo único que les digo es lo siguiente: dejar un hombro balán es una pésima idea. No sé si alguna vez ustedes lo hicieron, pero un hombro balán es mala idea, porque el hombro no tiene sustento. Es preferible siempre interponer, si uno no tiene nada, le pone lo que vos hiciste ahí, se pone la prótesis, se deja, espera un poquitito hasta que se te aclaren las ideas a vos y ver el desarrollo, y después se puede operar eso como si fuera una patología tumoral. Mirá, yo tuve que hacer reconstrucción de glena después de tumores donde prácticamente se resecó todo eso, o donde había que resecar. Y yo soy amigo de los huesos de banco, porque temporariamente al menos te dan una estabilidad que no te lo podría dar nadie. Entonces, el hueso de banco en algunas circunstancias puede servir para darte estabilidad mecánica, y es un aporte biológico de segundo grado, pero que ayuda. El día que lo tenga que reconstruir, bueno, no sé, ¿viste? Yo siempre les digo a los que andan así, ya será por mi personalidad o no, pero bueno, yo les doy una mano en lo que sea, pues solamente para sostener los separadores si quieren, pero les doy una mano con mucho gusto, porque la visión que el cirujano tiene que tener frente a circunstancias como esta es del tumor, es de un tumor, es exactamente así, no es de otro modo. Hay que operar como si fuera una patología tumoral. Hay que entrar y volar esa glena completa y ponerle tornillos, la fijación. Hay que operar como si fuera una fractura de escápula, y en la fractura de escápula uno hace un abordaje grande y la fija con una placa con tornillo y después coloca la prótesis.
y así sucesivamente. En fin, hay alternativas. Te quiero decir que creo que valen la pena, ¿no? Porque yo ya tuve, no sé, 3 o 4 pacientes en los cuales le dejé el hombro balán y te puedo asegurar que fue insufrible el padecimiento del paciente y el padecimiento del cirujano, porque nunca el paciente está conforme, nunca. Bueno, gracias, Carlos. Doctor. Perfecto. Muchísimas gracias por los aportes. Excelente caso, Eric. Sebastián, ¿podemos ir con tu caso, por favor? Bueno, Genial, estos son uno de esos casos que a uno lo acompaña todo el día. Cuando se va a la cama se pone a pensar qué hice, qué no hice, y todavía me sigue acompañando. Es un caso largo, que no está resuelto parcialmente, pero estoy preparándome para el próximo paso. Esto es un paciente de 39 años que recibimos en el sanatorio donde trabajo. Fue atendido al inicio en un hospital público, donde le hicieron una toilette mínima en el codo y una estabilización en el antebrazo, esta fractura de cúbito y radio bisegmentaria. Fue un accidente de tránsito, se cayó en la motocicleta y lo recibieron, y nosotros lo recibimos a las 12 horas aproximadamente del accidente. Al llegar, como vimos que era importante la exposición, lo volvimos a meter al quirófano para tomarle muestras de cultivo, hacer una estabilización de la paleta humeral. Volvimos a chequear ese antebrazo cómo estaba, hacerle una estabilización también con un clavo un poquito más grueso. En este periodo empezamos con una sucesiva toilette, toma de muestra para cultivo, tratamiento antibiótico, en fin, para ir buscando el mejor pronóstico para este codo. Al mes teníamos este defecto óseo, este defecto de cobertura, una fractura que estaban estables relativamente el antebrazo, y empezábamos a tener defectos, por supuesto, a nivel óseo en las estructuras por las toilettes sucesivas. Íbamos sacando los fragmentos óseos desvitalizados que nos parecían que estaban infectados, obviamente con el problema de la infección dando vuelta y la falta de cobertura. Le hicimos un colgajo de la vecindad, un colgajo vascularizado, pediculado, perdón, ahí, de la parte superior del brazo. Al mes del colgajo estabilizamos lo que quedaba de la paleta humeral, tenía un solo cóndilo. Esta parte es un espaciador de cemento con antibiótico que pusimos, y le hicimos la síntesis de los fragmentos distales de la fractura que estaban pseudoartrósicos. En esta parte empezamos con un tratamiento antibiótico ya por vía oral durante 6 meses aproximadamente, que es lo que los infectólogos nos aconsejó. Lo estaba siguiendo la infectóloga, y nos empezamos a plantear qué hacer con el codo, porque teníamos un gran defecto. Uno de los planteos que teníamos es hacerle una artrodesis, y otro de los planteos es hacer una reconstrucción. Como era un paciente joven, 39 años, la verdad que era un buen paciente, es un buen paciente, con todas las ganas de andar bien, y mucho por delante en su vida. Entonces empezamos a buscar qué posibilidades tenía de tratamiento. Encontramos estas publicaciones para hacer injertos cadavéricos del codo masivo. Entonces empezamos a investigar, planteamos si nos podían proveer ese tipo de injerto acá en el país, y como nos dieron el ok, empezamos a preparar eso. Primero empezamos a preparar la región para la construcción. Teníamos una atrofia cutánea importante en el codo, por lo que había sufrido el paciente, la herida, el colgajo, etc. Entonces buscamos volumen. Esto es un expansor cutáneo
de llenado progresivo, se lo llena entre 4 y 6 semanas, y después se lo deja 4 semanas más para tener una buena salud de la piel, una buena vascularización de la piel. A continuación empezamos a planificar ya la cirugía de reconstrucción. Hicimos un abordaje amplio, como se ve. El cóndilo que tenía remanente era un cóndilo que ya estaba necrótico, no tenía ningún tipo de sustento dejarlo. Tenía un lecho sangrante, como se ve, tomamos muestra de cultivo, y acá tenemos la pieza cadavérica, que la pedimos con las inserciones tendinosas y obviamente las ligamentarias. Le hicimos la osteotomía, lo cortamos, lo medimos, y en el postoperatorio inmediato tuvimos una muy buena congruencia entre el hueso cadavérico y el hueso del paciente. A nivel del olecrano estábamos dudando si dejarle o no la apófisis coronoide, decidimos dejársela por las inserciones ligamentarias, tendinosas y la cápsula articular, ¿no? Y pensamos que nos iba a aportar una mayor estabilidad en todo este cuadro. Para ir más corto, a los 20 meses teníamos una osteointegración en el húmero completa. A nivel distal teníamos una osteointegración parcial. Obviamente este paciente previo tuvimos 6 semanas de una valva de yeso, curación, después empezamos a hacer movilización controlada, pero bueno, no quise poner todas esas etapas que anduvo bien. A los 20 meses teníamos esto, pensábamos que como tenía una conexión con la articulación, el líquido articular se nos estaba metiendo en esta zona y no estaba dejando consolidar, por lo que le hicimos un injerto de cresta, cerrando la articulación, la fijamos con una plaquita de 2,5. A los 24 meses, 4 meses después de esto, tenemos al paciente con una buena evolución, ¿sí? Y planteamos el alta controlada, ¿no? Lo veníamos controlando mes a mes para ver cómo iba radiológicamente, explicándole al paciente que si bien anduvo bien, tenía todas las posibilidades de andar mal, todavía. Entonces, el seguimiento que le hicimos fue bastante bueno. Este paciente, el problema que tenemos es que él es cuentapropista, fletero, trabaja por su cuenta. Si no trabaja, la familia no come. Entonces, nos consulta al año, empezó a tener molestias en el cóndilo por decúbito de la placa. Ahí se ve un poquito la protrusión que tenía, no tengo unas mejores fotos de ese momento. Entonces, radiológicamente el húmero estaba osteointegrado, lo teníamos bien. Vamos al retiro de la placa condilia. Retiramos la placa condilia, nos encontramos con esto, una necrosis del cóndilo interno. Esto nos despertaba bastante la atención, la atención era miedo más que atención, porque podía ser una osteomielitis, podía ser una necrosis por falta de osteointegración, o podía ser una necrosis por la tracción propia de los músculos epitrocleares que estaban traccionando en la zona. A todo esto, si bien no tenía inestabilidad en la zona, le dimos una ortesis termoplástica porque el paciente tenía que seguir trabajando para que trabaje con la ortesis puesta. Entonces, la duda de osteomielitis es la que más nos llamaba la atención, por lo que le hicimos cultivos de esta zona, nos dio negativa, y seguimos adelante. Pero la confianza mata al hombre. El paciente empezó con en el 4º año postoperatorio del injerto, empezó con una fístula en la región medial donde habíamos sacado. Entonces fuimos a hacer una toilette, toma de muestra, y empezó una catarata de problemas. Esa toilette donde está acá se abrió,
empezó a exponer la zona donde le habíamos sacado el cúbito, la placa condilia. Tuvimos mayor exposición todavía, en vez de ir para adelante, para progresar, iba para atrás. Estaba cubierto con antibióticos, por supuesto, siempre daba gérmenes de la piel, no daba ningún germen, entonces siempre el infectólogo pensaba que era algo contaminante. Y siempre puede ser peor. Como empezó con una exposición de la placa ahí del cúbito, decidimos sacarle todas las placas porque ya teníamos una consolidación y pensábamos que esto nos iba a agravar más la situación, ¿no? El que tenga el implante. Obviamente nos agravó más la situación sacarle esto, tuvimos una subluxación, ahí le fijamos transitoriamente con una clavija, y en este momento nos queríamos agarrar la cabeza. 4 años, ya 4 años y medio para este entonces, de cirugía, de trabajo, nos encontrábamos posiblemente en la misma situación, y era volver a empezar. Así que le sacamos el hueso que veíamos necrótico, los estabilizamos con un tutor, le pusimos un cemento, buscando una técnica de Masquelet, de la membrana inducida. A las 4 semanas de esta cirugía, teníamos una piel bastante buena, le pusimos una placa de 4,5, angosta, de húmero. Esa la doblamos en el mismo quirófano, porque no teníamos, no teníamos placa para artrodesis. En realidad placa para artrodesis de cúbito en el país no existe. Esto es una cantidad de injerto de cresta que le pusimos. Medimos el defecto que teníamos que cerrar, que era de un poco más de 5 centímetros. A los 6 meses de la última cirugía, tenemos esto, una exposición de la placa. Entonces decidimos decidimos hacerle un colgajo chino. Para hacerle este colgajo chino pedimos una arteriografía. En la arteriografía nos damos que teníamos un solo eje vascular, así que el colgajo chino lo sacamos de nuestras posibilidades. Le hicimos un colgajo chino libre de la otra mano, con una buena evolución, pero a los 12 meses de la primera cirugía vemos que la placa está floja. Sabíamos que la placa está floja, veíamos que había un defecto de consolidación de 27 milímetros, ya había consolidado casi la mitad. Nos planteamos en esta situación, ¿está floja por infección o por una sobrecarga del peso, que el paciente no usaba la ortesis termoplástica? Obviamente hicimos cultivos en los orificios, en el centro, todo fue negativo. Entonces, ¿qué hacíamos ahora? ¿Qué hacemos? Estamos en esta situación, nos planteábamos hacer un injerto, un peroné vascularizado, cambiando la osteosíntesis, pensando que teníamos 27 milímetros que consolidar. No hicimos eso. Mandamos a hacer una placa a medida para este paciente y le hicimos más injerto con sustituto óseo para rellenar más la zona. Este paciente actualmente, esta radiografía debe ser de hace 20 días, esta es la situación actual. Obviamente el paciente sigue con protección del brazo. Es bastante difícil el paciente en este sentido, es muy bueno, pero es bastante difícil el que nos siga. Entonces mi pregunta es, ¿terminará acá? Si no consolida, ¿qué hacemos? ¿No? Y bueno, ya estamos pensando en qué hacer. Como resumen, el paciente empezó en el 2012 con el accidente. Estamos en el 2020 y todavía no le
no terminó todo esto. Ya tiene un poco más de 40 cirugías en ese brazo, entre las toallas y todo. Me pregunto si valió la pena ahora con el resultado obtenido. Y mi otra pregunta es, ¿qué haría en un caso similar, no? Nada más. Muchas gracias. Bueno, Yo, muchas gracias, Seba. No se te Dale, dale, Carlos, dale, escucha. Carlos. yo, Seba, es genial, perdón, porque Perdón. a veces la mala noticia, pa- tal vez para vos que te la tenés que poner arriba del hombro es un tema, pero la verdad es que es genial el caso y los intentos que tuviste de cosas. Yo siempre aliento a los colegas y demás que hagan este tipo de cosas, porque la verdad que eh, vale la pena siempre. Siempre vale la pena pelear por este paciente. La otra que le queda es una amputación, no hay otra, Seba. Eh, no hay otra alternativa. Lo digo porque este caso en los países centrales son amputaciones, no hay otra alternativa. Nadie pelea por estos casos en la segunda o tercera fase de esto. Y se le explica al paciente y los pacientes lo terminan entendiendo porque esto significa eh, cirugías a través de los años sin ningún tipo de probabilidad alta de curación. Y entonces, bueno, así que nada, yo soy de esos que intenta, bueno, pero es un problema mío, es que yo intento salvar, qué sé yo, hacer fuerza para hacer esto. La única cosa que yo te quiero decir, y les quiero decir tal vez a los que no tienen tanta experiencia en este tema, que de todo lo que mostraste, Seba, a mí la única preocupación mía en todo lo que mostraste vos, ¿sabés qué era? La cobertura cutánea. La cobertura cutánea es decisiva en estos casos, decisiva. Y esto significa el uso del expansor tiene está bien, ¿no? No es un recurso que uno lo puede usar, ¿no? Nadie dice que no. Pero la verdad es que acá se necesita un colgajo grande, escapular, dorsal ancho, lo que sea, para cubrir todo el codo. Cuando te digo todo, significa todo el codo. Porque sin cobertura cutánea, cicatriz sobre cicatriz, sobre cicatriz, sobre cicatriz, se llama infección. Esto es una cosa categórica. Yo te digo, lo he tenido que padecer a esto por hacer cierres ahí que sí, que vos, no, esto va a cerrar o un colgajito chiquitito. No, esto no es así. Esto es entrar con una topadora así, llevarse todo puesto y sacar todo eso y hacer un colgajo gigante que cubra toda esa zona. Cuando vos tenés la piel solucionada, entonces después lo que vayas a hacer adentro es otra conversación. Hay alternativas. Lo que hiciste yo no lo podría mejorar, creo que no lo podría mejorar nunca. Y creo que tal vez el paciente tiene que entender que es así nada más. Mirá los intentos de reconstrucción que hiciste, son enormes. Y la verdad es que siempre estuvo infectado. Y hay una cosa que yo le voy a mostrar en el caso que yo tengo, que es la terapia supresiva, ¿viste? Hay tipos que tienen que estar con antibióticos toda la vida, repito, porque nunca se van a curar de la infección. Esto es una enseñanza de los infectólogos. Hay personas que no se curan nunca de la infección. ¿Y cómo se hacen para sostener esta condición? Con antibióticos. Así como uno toma una aspirina para los cardiópatas, hay que darle antibiótico supresivo durante el resto de la vida. Así es simple. Así que bueno, nada. La verdad es que, Jero, me pareció genial el tema este. Creo que es tan educativo
que no te No, das una idea. Me gracias voy a ustedes que son los que exponen y que los No, que no, no, la pero ¿sabés qué? experiencia que tienen. Pero vos imaginate otro escenario donde tuviera que hablar nosotros de prótesis, bla, de acá, de esto, de lo otro, que sé yo, sé cuánto. Todos ya estarían dormidos todos. Sí, sí, sí. Este, pero Sí, sí. estos casos son tan importantes que te juro que yo lo podría ver y repetir una y otra vez y a ver dónde, qué es lo que podría haber hecho yo en cada circunstancia. La verdad que es un lujo poder participar de esto. Seba, la verdad que muy bueno y gracias Carlos, esto es todo puro esfuerzo de ustedes. Yo lo único que te pregunto, como vos en un momento decías, mirando para atrás, que lo mencionaste, más allá de la cobertura, como dice Carlos, que tal cual es muy importante y primordial, si en aquel momento cuando pensabas lo del injerto óseo, sea el peroné o sea radiodistal, como ha hecho la técnica Carlos, o como ahora se usa también el colgajo vascularizado perióstico, no sé, cualquier variante de esas, si lo hubieras ahora recopilando para atrás, si pensás que te hubiera sido de gran ayuda. Sí, yo pensándolo ahora con el diario del lunes, en el momento que hay varias etapas en donde yo me puse a reflexionar. Número uno, cuando saqué la placa condilia, en donde yo le probé la estabilidad y yo me quise convencer, creo que estaba estable. En ese momento, si me hubiese puesto a pensar bien, el cóndilo recibe los ligamentos internos y eso se me iba a inestabilizar y empezó a hacer una inestabilidad rotacional del codo. Es lo que yo pensé en el momento. Ahora reflexionándolo, digo, nunca se habrá osteointegrado la parte ligamentaria de ese codo. No sé, la verdad no sé, yo no tengo mucha experiencia, si bien puse algunos injertos cadavéricos, nunca puse una articulación en forma masiva, entonces no puedo decirlo. Y por otro lado, a tu pregunta, cuando se me puso la placa de artrodesis, en ese momento pensé hacer dos cosas. Una, sí, un peroné vascularizado ya con la piel, y otra, que lo pensé y justo aprovecho, Carlos, para acá, el injerto de radio distal óseo, ¿lo hiciste alguna vez libre y con piel? O sea, haciendo tipo un colgajo de chino, todo masivo. Sí, claro. Sí, 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 claro, Seba, sí. Sí, sirve, pero sacar del mismo, vos tenías un eje vascular solo. No, pero del otro lado. No, del otro lado sí se puede y se puede sacar grande. Pero yo creo que yo si hubiera tenido que elegir acá un colgajo le pongo un escapular, porque es una superficie grande así, es una superficie grande, entonces lo cubrís entero y te despreocupás. No te da problema, entonces es como mejor para mí, ¿no? Poner un colgajo grande, porque si vos tenés un tema de la piel, hay una cicatriz, nunca la cicatriz sobre cicatriz se deja de infectar. Para mí es para mí esto es como una especie de ley, pero yo no le inventé a esa ley. Yo me acuerdo de haberlo escuchado a Marco Godina, que fue un pionero de la microcirugía en el mundo entero en la década del 80, y hablar, él creo que un poco exageraba porque era cirujano plástico y hacía reconstrucciones, qué sé yo, pero él decía que la infección, si vos tenés una piel buena, si vos haces una piel buena, es suficiente para curar una osteomelitis. Yo creo que es obvio que no es así, pero tengo que decir que ayuda mucho. Así que bueno, nada, pero Seba, para mí es pura enseñanza, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y no tendría claro el tema a menos de que, como vos decís, mirarlo una y otra vez. Lo que quiero decirte algo
que es una repetición constante de esto. Los huesos en forma articular, las articulaciones de banco, tienen un índice de reabsorción un poco mayor. Entonces, esto es una experiencia personal, te quiero decir. Yo he hecho, ¿no? Pero he hecho, y la verdad que yo tuve suerte, porque anduve pero en chicos más chicos, y anduvo perfecto. Pero quiero decirte que si uno ve los reportes que tiene el hospital italiano, que tiene mucha experiencia en el mundo entero, estoy hablando, de injertos de allograft, van a ver que el índice de reabsorción es bastante alto. En general es como vos viste, se reabsorben y uno interpreta como si fuera una infección o demás, pero la infección por ahí no está en el lugar que vos estás buscando, sino está en otro lado. Pero repito, tenías una reabsorción del cóndilo medial, sin embargo la cicatriz y ese tipo de cosas estaban en malas condiciones. Y yo casi te diría, cuando yo vi la imagen esa, digo, acá va a haber problemas, porque cuando vos tenés cicatrices sobre cicatrices, hay problemas siempre. Perfecto. Sebastián, Enrique, una pregunta sí, Enrique. Sí, Enrique, por favor, adelante. Esto que acaba de decir, primero el caso es excepcional, como se dijo, la verdad que tremendo la perseverancia para seguir tratando. Ahora, una pregunta que yo me hago de manera frecuente y que se las traslado a todos los que están ahí es, teniendo el diario del lunes, como vos decís, muchas veces me he preguntado qué injerencia tiene la osteosíntesis que usaste inicialmente en ese codo en todo el desarrollo del cuadro final. Tengo claro que era una fractura segmentaria de antebrazo, etcétera, pero yo muchas veces, es una pregunta que me hago y que no me la contesto, pero intuitivamente siento que poner clavijas en una fractura de esa, y es lo que les traslado al resto para ver si piensan lo mismo, pero en general yo siento que no solamente no suma, sino que en general resta. Esto quiere decir, antes de poner unas clavijas, este día que esté en el quirófano prefiero poner una valva y conseguir las placas para el día siguiente y hacer la osteosíntesis rígida y el debridamiento con criterio oncológico lo antes posible. Y esto, vuelvo a decir, esto se los pregunto, pero si volviese el caso para atrás, pienso que en ese día tal vez todavía se tenía alguna chance. No estuve ahí, es un pensamiento volátil, pero bueno, me gustaría saber qué piensa el resto sobre eso. Yo te contesto, por lo menos por este caso. Las clavijas ahí en la paleta humeral fue nada más para estabilizar, porque teníamos una gran lesión de partes blandas. Yo creo que viéndolo hoy y con lo que me dice Carlos y analizándolo, creo que era el momento para, como vos decís, hacer una osteosíntesis, pero con un gran colgajo que cubra todo y me solucione la parte de cobertura. Perdóname que te interrumpa, porque es justamente eso lo que quiero llegar. Vos viste que nosotros en general todos tenemos la tendencia a que el colgajo termina siendo un recurso frente al fracaso de lo previo. Y pienso que uno tiene el criterio oncológico, quizás acá el colgajo era el día 1 con la osteosíntesis adecuada, ¿no? Esa era un poco... como siempre dice Carlos, uno aprende de los errores y cuando empezás a analizar cada etapa, yo creo que no teníamos que esperar, yo no tendría que haber esperado a después de 30 días tener ese déficit. Por ahí el tratamiento de las infecciones en forma aguda es más importante y el tratamiento inicial de la infección es darle una buena cobertura, darle un buen aporte vascular. Entonces, sí, yo pienso que tendríamos que haberle hecho primero que todo el colgajo, la osteosíntesis, y por ahí no estaríamos hablando de este caso, o estaríamos hablando desde otro punto de vista, ¿no? Sí, pero comparto 100% lo que está diciendo Seba, y lo que dice Enrique es verdad también. Nosotros hemos visto muchas veces este tema, pero muchas veces. A veces es preferible como enseñanza no dejar clavijas ahí,
si uno no va a hacer, no es que uno está en contra de las clavijas, pero si uno va a colocar clavija, tiene que colocarle una estabilización sólida, no que quede endeble así, como para que es preferible no hacer nada. Pero yo te digo una cosa, el primer día ya está planificando un colgajo, porque todo lo que va a venir después es a partir del colgajo ese. Porque si no, todo es un enredo que nunca termina. Es una tras otra que se te reabsorbe, que no se te reabsorbe. Bueno, en fin, esta es una historia que desafortunadamente, o qué sé yo, la viví muchas veces y yo les digo que es así. Sobre este tema no hay que pensar mucho. Lo primero que pasa es que el traumatólogo no piensa en esto. El traumatólogo lo primero que está pensando es colocar unos fierros ahí adelante y no está pensando en la cobertura. La cobertura es trascendente. Es que yo analizándolo pienso que lo determinante es la cobertura. Por ahí, con clavija, como vos decís, tornillo, placa, ya es secundario. Si no tenés una buena cobertura que te dé una buena vascularización, creo que podés tener las mejores placas y vas a fracasar. Bueno, nada, gracias. Genial. Gracias por la observación, Enrique. Carlos, vamos, en honor al tiempo, vamos con tu caso, por favor. Sí. Bueno, esto es más de lo mismo, porque lo que estaban mirando de Seba, yo no quiero repetir esto, porque esto es una historia de siempre. Este es un paciente de que me vino a ver, que es un paciente que tiene 63 en el momento de la consulta, tiene una incapacidad funcional, una caída de caballo, un codo flotante, una fractura de húmero distal con fractura de antebrazo, y eso, para la gente que no conoce, eso es un codo flotante. Cuando me vino a ver tenía 6 cirugías previas, infección y qué sé yo. Y tenía un dolor ahí, pero no era tanto el dolor, porque era un paciente que, a diferencia de la clasificación, este sería, no me acuerdo con exactitud, pero no categoriza en ese tipo de cosas. Un paciente varón que presenta, no quiero hablar, perdón, del género, no quiero hablar mal de nada, pero es de poca queja, solamente se quejaba en algunas cosas, y con una flexión limitada y una extensión limitada, y el antebrazo trabado, ¿no? Y la muñeca con una traba. Y como este paciente ya llevaba, cuando me vino a ver a mí, ya llevaba 4 años de tratamiento, de 6 cirugías previas. Entonces él me mostró algunas imágenes radiográficas de esto que ya le habían hecho a él, ¿no? Que uno ve unas placas que están bien puestas, como uno ve ahí, tiene una fractura bipolar de radio, sí que tenía 2 placas, o podría haber puesto una, pero pusieron 2 placas, estaba perfecto esto, ¿no? Y no había mucha queja. Pero cuando él me vino a ver a mí, me vino así, en estas condiciones, con la fractura de antebrazo consolidada, con una cerebroartrosis acá, así me vino, y una sinostosis, que si ustedes la miran acá, esta es una cosa interesante porque pasa desapercibido frente a todo un escenario catastrófico, pasa desapercibido. Yo, desafortunadamente, y les pido disculpas, tengo pocas, no tengo completo, porque hoy el paciente me mandó últimas imágenes que él tiene de él ahora, pero como este paciente vive en el campo, yo no tenía mucha alternativa de pedirles muchas cosas. Lo cierto es que en la primera cirugía se hizo un retiro de material, se hizo cultivo y demás, y se puso un espaciador, ¿no? Y acá dice se procedió a una prótesis de codo. En realidad pusimos un espaciador durante el lapso de un mes, y después de un espaciador se le pusimos una prótesis de codo. Y es que lo hice yo a esto, no es que lo hizo otra persona, qué sé yo. Ustedes fíjense algo acá, ¿no? Algo acá. 8 meses de posoperatorio y aparece con dolor de codo. Es un paciente que hay que frenarlo porque tiene muy enérgico y anda a caballo todo el tiempo, nunca dejó esto y lo. Entonces presenta a los 8 meses dolor de codo. Ahora, si uno mira la placa, yo ya la había visto, por supuesto, si uno mira la prótesis, es una prótesis
que se llama Discovery. Es una buena prótesis como las prótesis que hay, pero no es una prótesis de revisión, es una prótesis común. Entonces, ustedes fíjense que la prótesis está puesta en un lugar que no es el canal medular. Este es una cosa extraordinaria, porque extraordinaria del error. Pero ahora ustedes me preguntan, y bueno, ¿por qué tomaste esa decisión? Es porque es la única área que yo encontré de solidez mecánica para colocar la prótesis. Es la verdad. Entonces, 8 meses después, se produce esto que ustedes están viendo, un aflojamiento humeral, porque le dolía el codo, y cuando yo ya vino con el dolor del codo, yo ya me imaginé que hay algo que no andaba bien, y lo miré así y veo que tiene un efecto de limpia parabrisas, esto se llama así, un pandeo porque se afloja, porque se infecta o simplemente es un aflojamiento aséptico, pero por un problema mecánico. Entonces, bueno, es lo que tenemos acá en aflojamiento. A todo esto quiero significar lo siguiente. Ustedes fíjense, otra vez, mirando la placa en el escenario global, no estamos mirando esa sinostosis que tenemos ahí abajo, que la verdad, todo el problema que tenía, era el problema menor, porque eso lo trababa en una pronosupinación intermedia, por lo cual él tenía un bloqueo pronosupinatorio importante. Le puse una prótesis revisión, 1 año de evolución, y aparece con el dolor en el cúbito, acá, que es lo que ustedes ven acá. Esto que están viendo ahí, hay una imagen, hay una radiolucencia, y ustedes ya ven en la imagen de la derecha que la prótesis, que el componente cubital se mueve y demás, pero acá, ustedes fíjense, una y otra vez, el profesor Seidenberg se encargó de mirar la prótesis, de colocar el componente humeral, de todas estas cosas, pero la sinostosis radiocubital distal no la tocó. Y entonces, bueno, esta es la segunda revisión protésica. Le saqué la prótesis que tenía, ustedes miren la condición que tiene el cúbito, este es cúbito, este es el húmero. Y la condición que tenía el cúbito. Este es un hueso que está en pésimas condiciones, es un cartón chiquitito que está en malas condiciones, no hay ningún sustento mecánico y demás. El tríceps con mucho cuidado lo corrimos, haciendo un colgajo perióstico de tal modo de que se conserve a la hora de la reconstrucción, de colocar el tríceps en su lugar, y le colocamos tablas. Y como bien dijo Enrique, ahora sí disponemos, pero en esa época que yo lo operé a este paciente no disponíamos de costilla. La costilla tiene una ventaja, porque la costilla puede uno cortarla por la mitad y entonces copia mucho la superficie que son no rectas. Entonces uno puede ajustarla con yo antes lo hacíamos con alambre, ahora lo hago con un precinto común, un precinto de plástico, y entonces uno ajusta el precinto o el alambre y la costilla, en este caso, en los casos que hay costilla, uno puede pegar el hueso, entonces, para no dejar un puente, un espacio en el medio. Cuando uno deja un espacio con las tablas, lo que hay que hacer es llenarlo con chips óseos y demás para cubrir esa zona. Pero usted la cubre con chips y con huesos adentro, en fin, hay una combinación de efectos para que biológicamente tenga un aporte por un lado y que mecánicamente pueda servir. Y esto es lo que quedó en el postoperatorio inmediato. Ustedes fíjense que el componente humeral está en su lugar y el cúbito está ahí todavía con las tablas, en fin. Y 9 meses después de la segunda revisión, ya el hueso está incorporado, acá se incorporó, ustedes lo ven acá, y está en condiciones, yo diría, razonables. En ese momento, y en la segunda, creo que era la tercera cirugía, algo así,
para que él mueva un poco el antebrazo, pronosupine, le hice una Sobeca-Pangi con alambre de Kirner, que les digo que mecánicamente se comporta igual. Si ustedes le colocan un tornillo, está perfecto, lo felicito, radiológicamente es muy linda, pero las clavijas funcionan igual. Y también resequé acá, que ahí no se ve muy bien, pero resequé la sinostosis. El paciente ganó un poco, pero yo aprendí un montón a pesar del cuero del paciente, que cuando uno tiene una pronosupinación trabada, lo que ocurre es que toda la carga mecánica la va a absorber el cúbito, porque es el componente que tiene así. Entonces, cosa que no está escrita en la literatura, porque yo, a raíz de esto, nos fuimos a ver los trabajos que había de la Mayo Clinic y otros trabajos más, qué sé yo, qué sé cuánto, pero la verdad es que yo nunca vi en la literatura que la pronosupinación fuera un factor importante. ¿Por qué? Porque resulta que si uno tiene trabada la pronosupinación, la carga, la fuerza, la tiene que absorber el cúbito. Por lo tanto, tiene un factor de desgaste muy rápido el cúbito. Entonces, no es una buena idea dejar una pronosupinación trabada, razón por la cual yo le corté la sinostosis y le hice una Sobeca-Pangi acá, para ver, para darle una pronosupinación y que la descarga que tuviera la pronosupinación no fuera directamente sobre el cúbito. Bueno, esta es una imagen, ustedes fíjense otra vez la imagen acá del cúbito con esto. Le hicimos toalé quirúrgica en 2 oportunidades, o ustedes fíjense las toalés que son, ¿no? Cómo son las incisiones. La incisión acá del cúbito no son incisiones chiquititas, no es un agujerito que uno hace una limpieza. Hace un tajo grande, porque si uno quiere limpiar en serio, tiene que limpiar en serio, significa, y nosotros no tocamos la prótesis, no tocamos los aloinjertos, hicimos una toalé quirúrgica con curetaje profundo, que es lo que ustedes ven en estas 2 imágenes. En la imagen de la izquierda es el principio, donde uno ve el alógrafo ahí blanco, y después en la derecha ve cuando uno abordó el húmero y abordó también el cúbito, y nunca saqué la prótesis. No la saqué porque yo pensé, como muchas veces creo, que no es necesario sacar la osteosíntesis en estos casos, porque había un grado de secreción, que el dedo, la muñeca, el antebrazo se hinchaba, en fin, no era un tema que, a pesar de que los estudios daban negativo, la PCR normal y demás, pero yo, bueno, este caso da la casualidad que el doctor Daniel Echambulián estaba también en el medio, porque lo conocía el paciente, a su vez trabajamos en conjunto, y yo le dije, mire doctor, yo no voy a sacar la prótesis porque no me parece, me dice, me parece muy bien su idea, no la saque, no la toque, y yo le hice una limpieza profunda, es decir, pasé un rastrillo por ahí, limpiando todo. Después de 6 años, porque todo lo que le acabo de decir tardó 6 años, no es que tardó 2 meses. Hoy, estas son imágenes de hoy. Hoy mandó estas imágenes el paciente. Hoy, pero hoy, hace, no sé, 4 o 5 horas atrás. Por eso estaba un poco retrasado. En donde se ve, ¿no?, que el componente humeral está bien, aceptable, y el cúbito, bueno, veremos, no sé, que ahí está, de los injertos que tiene puesto por arriba, dan cierta estabilidad, perdió parte del tríceps, es decir, pero yo le dije, hace un video hoy de la condición que vos estás. Y entonces me mandó esto, él. No, me mandó esto de lo que él hace. Ustedes fíjense que lo único que quiero que observen es esto. Él flexiona, ¿no?, el codo, lo lleva atrás, lo maneja, sube, baja. El paciente está muy conforme con este resultado, pero quiero que observen la inestabilidad, el factor rotatorio que tiene. Y eso es del húmero. No es del cúbito, es del húmero.
Ahora, esta es la condición actual. Ustedes ven que el resultado, ustedes me dicen, vea, está bien, qué sé yo. Pero si uno, y les vuelvo a mostrar para que se fijen, el tema del aflojamiento en rotación que tiene. Este paciente ya lleva casi 2 años y medio con eso, pero ven que no lo puede mantener fijo, ¿no? No lo puede mantener fijo. Ahora, esta es la condición actual del paciente, extiende y tiene un tríceps que es muy débil, y sin embargo el paciente hace esto. Bueno, es un paciente bastante particular porque él nunca dejó de andar a caballo, mueve su muñeca, mejoró un poco, un 50% la pronosupinación, y bueno, este es el caso, nada más. Yo le quería mostrar esto porque estos casos llevan mucho tiempo, y todo es a partir de una infección. Interesante para mí esto, porque hay que protegerse todo el tiempo y sospechar infección en todo momento. Perfecto. Había una pregunta en el chat que nos preguntaban de Alejandro José Ramos Bertis. Si pregunta, dice, los injertos óseos si se revascularizan hasta los 2 centímetros en profundidad. Y bueno, y de paso les agradece. Básicamente, ¿cuándo se revascularizarían estos injertos óseos? O si hay alguna medida. Sí, bueno, la incorporación de todo. Yo, perdón, quiero decir algo. A través de los años yo operé 17 casos. Lo tenemos documentado a esto porque tenemos de distintos grados y demás, ¿no? Y perdón, quería terminar con este paciente. Este paciente, si ustedes miraron el video un poquito, van a dar cuenta que por ahí tiene una costra en una parte de la cicatriz. Bueno, este paciente me dice a mí que esporádicamente tiene un pequeño liquidito ahí, qué sé yo. Este liquidito no es otra cosa que una infección, no es un estáfilo, por definición, pero está con terapia supresiva. Terapia supresiva significa de que está con antibiótico de por vida. De por vida significa que toda su vida va a tener antibióticos para tener este tipo de cosas. No hay que esperar una curación como uno esperara una osteomielitis en otras condiciones de otra articulación. Así que nada, ¿qué es lo que voy a hacer? Esperarlo. Porque este paciente sabe, perdón, quiero mencionar algo para que se note algo, que este paciente, porque es un paciente que se dedica al tema de los caballos y demás, fue al Instituto Rizzoli de Italia. Y en el Instituto Rizzoli de Italia le dijeron que si él consultaba, la próxima vez que consulte es para una amputación. Muy clarito. Así que el paciente, por suerte, fue una decisión clarita para el paciente de que lo que tiene lo tiene que cuidar. Así que, en fin, nada, es así. ¿Cuánto se reabsorben? 2 años tardan más o menos en esperar que uno pueda tener una integración completa. Y y hay que esperar siempre que en los huesos de banco se reabsorbe una cantidad. Lo que ocurre es lo siguiente: los huesos de banco en el miembro inferior tienen mala prensa porque el miembro inferior, la reabsorción significa un fracaso bastante grande porque la carga axial que tienen del peso corporal les produce un colapso. Esto es bastante diferente a lo que ocurre en el miembro inferior, el miembro superior. El miembro superior, uno puede reabsorberse, un injerto de banco puede reabsorber, sin embargo no desestabiliza. No desestabiliza, a menos que desaparezca completamente, que esto es bastante improbable. Se reabsorbe un 20%, un 30%, pero eso no desestabiliza la estructura anatómica de los cuadros, ¿no? Así que bueno, nada, se puede esperar eso en estos casos. Pero lo interesante es que este paciente, si ustedes me preguntan a mí, sigue infectado. Ahí está con terapia supresiva y demás, pero y él lo sabe esto.
Él lo sabe, él sabe que el día que deja de tomar antibióticos, ese agujerito chiquitito que tiene ahí, vuelve a supurar de vuelta. Y tiene que tomar. Y bueno, y sí, ¿qué va a hacer? Así es. Excelente. Bueno, más que nada para el honor al tiempo, vamos a ir concluyendo. La verdad que increíble, nos llevamos un montón de enseñanzas y cosas, clasificaciones por Enrique, perseverancia por Sebastián, no confiarnos por Eric, y a su vez, bueno, la humildad también de Carlos, que nos da una gran enseñanza a todos, y básicamente él es el que nos comentó todos los otros casos y nos ayudó, y con una sencillez y una humildad tremenda nos da una enseñanza muy grande. Jero, no sé si querés agregar alguna cosa más. No, tal cual, creo que ya nos pasamos un poquito del tiempo y para no cansar a la gente que queda. Bueno, un abrazo grande a los 4 y a todos los que están presentes, Carlos, Enrique, Sebas y Eric. La verdad, unos genios, gracias por este tiempo que nos prestaron. Y yo solo para terminar les quiero compartir un regalito. Lo único que te pido, Jero, que no sea ninguna foto vergonzosa mía. Te juro que no. Esto es para que te puedas ir a dormir tranquilo. Esto lo dibujó Carlos, pero podría haber sido cualquiera de ustedes 4, solo para transmitirles que nosotros los que estamos acá escuchándolos y aprendiendo, nos llevamos mucho a casa, y esto, cuando Eric me mandó el caso, me acordé de que lo que tenía guardado, así que para que sepan que los escuchamos y bueno, que nos guardamos estos recuerdos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo. Jero y Alejo, muchas gracias por todo. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias a todos y saludos. Enrique, Un abrazo grande, Carlos, gracias a todos, Sebastián. gracias. Espero verlos pronto. Chao, nos vemos, gracias. Gracias. Chao, hasta luego, gracias.